En alta mar, donde la tierra firme podía estar a semanas de distancia, un simple error en la conservación de alimentos podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para los piratas, la comida no era solo combustible para sus cuerpos. Era el motor que mantenía a flote toda la tripulación. Un marinero hambriento era un marinero débil. Y un marinero débil no podía maniobrar un barco en medio de una tormenta ni blandir un sable en plena batalla. Por eso, estos lobos del mar desarrollaron métodos ingeniosos para asegurarse de que sus provisiones duraran mucho más de lo que cualquiera esperaría. La imagen romántica que el cine nos ha vendido muestra barriles llenos de frutas tropicales y pescado fresco servidos a diario. Pero la realidad era mucho más dura. La comida fresca desaparecía en cuestión de días. El calor, la humedad y la falta de refrigeración convertían a cualquier alimento perecedero en un nido de bacterias en tiempo récord. Así que los piratas se vieron obligados a aprender, mediante ensayo, error y muchas enfermedades, qué funcionaba y qué no. Y lo que descubrieron se convirtió en una auténtica ciencia de supervivencia. Uno de los secretos más importantes era el control de la humedad. El ambiente marino es húmedo por naturaleza, y esa humedad acelera la descomposición. Los piratas sabían que la humedad era su peor enemiga, así que almacenaban los alimentos más delicados en barriles sellados herméticamente con brea o cera. Incluso utilizaban pieles de animales para reforzar la tapa y evitar filtraciones de agua salada. En alta mar, un barril mal sellado era tan inútil como un cañón sin pólvora. El segundo gran truco estaba en la salazón. La sal no era solo un condimento, era la línea de defensa número 1 contra la putrefacción. Grandes piezas de carne o pescado eran enterradas bajo capas y capas de sal gruesa, que absorbía la humedad y creaba un entorno letal para las bacterias. Esta técnica, heredada de marineros y comerciantes siglos atrás, permitía que un trozo de carne pudiera durar meses sin echarse a perder. El sabor, eso sí, era extremadamente salado, pero para un pirata hambriento eso no era problema. El pescado seco era otra de las joyas del almacén pirata. Pescaban cuando el tiempo lo permitía. Cortaban el pescado en tiras y lo dejaban secar al sol durante horas, a veces días, hasta que quedaba duro como el cuero. Este método, combinado con la salazón, garantizaba que siempre tuvieran algo que masticar cuando las provisiones frescas se agotaban. Pero no solo se trataba de proteínas. El bizcocho duro, también llamado galleta de mar, era un alimento básico en cualquier barco pirata. Este pan extremadamente duro y seco se horneaba varias veces hasta eliminar casi toda la humedad. Podía durar meses, incluso años, sin enmohecerse. El único inconveniente eran los insectos. Con el tiempo, gorgojos y otras pequeñas plagas se instalaban en el interior. Sin embargo, los piratas no desperdiciaban nada. Simplemente golpeaban las galletas para sacar a los intrusos o los comían junto con ellos, considerándolo una fuente extra de proteína. Otro punto clave era la rotación de las reservas. Los capitanes más experimentados sabían que no debían agotar primero un tipo de alimento mientras dejaban otros intactos por semanas. En su lugar, organizaban el consumo de manera que todo se usara antes de alcanzar un punto crítico de deterioro. Era un juego de estrategia constante, saber cuánto quedaba, cuánto se podía pescar o cazar en el camino y cuánto tiempo más estarían sin tocar tierra. Incluso las bebidas se conservaban con técnicas especiales. El agua dulce, almacenada en barriles, podía volverse imbebible en pocas semanas. Para evitarlo, a veces se mezclaba con alcohol, como ron o vino, lo que ayudaba a matar las bacterias y prolongar su vida útil. También se hervía antes de guardarla, reduciendo así el riesgo de que se llenara de algas o microorganismos. En cuanto a frutas y verduras, las pocas que llevaban se elegían con cuidado. Las cebollas y ajos podían durar semanas sin refrigeración y, además, ayudaban a prevenir enfermedades como el escorbuto. Los cítricos eran apreciadísimos por su aporte de vitamina C, pero se reservaban para los momentos críticos o para vender en puertos donde podían obtener buen dinero por ellos. Sin embargo, la clave definitiva para que la comida pirata no se echara a perder no estaba únicamente en las técnicas de conservación, sino en la mentalidad de la tripulación. Cada miembro sabía que si alguien descuidaba un barril, si dejaba una tapa mal cerrada o permitía que el agua de mar entrara en el almacén, estaba poniendo en riesgo la supervivencia de todos. El cuidado de las provisiones era una responsabilidad compartida, tan importante como vigilar el horizonte en busca de velas enemigas. La organización dentro de la bodega era casi militar.
Los barriles más pesados se colocaban en el fondo para estabilizar el barco, y los más delicados se guardaban en las partes más secas y ventiladas. Había piratas encargados únicamente de revisar el estado de la comida y reportar cualquier problema al contramaestre. Si algo se echaba a perder, se eliminaba de inmediato para evitar que contaminara el resto. Pero también había truco psicológico. Los capitanes sabían que un marinero desmotivado podía sabotear, incluso sin querer, las reservas. Por eso, el reparto del alimento, aunque limitado, intentaba ser lo más equitativo posible. Incluso en los días más duros, cada uno recibía su ración, y el capitán muchas veces comía lo mismo que sus hombres, para demostrar que estaban todos en el mismo barco, literalmente. Todo esto hacía que, a pesar de navegar durante meses sin tocar tierra, los piratas lograran mantener comida en condiciones aceptables. No era un banquete de lujo, pero sí suficiente para mantenerse con vida, fuertes y listos para el combate. Y aunque el sabor pudiera ser monótono, para un pirata lo importante no era la experiencia gastronómica, sino la garantía de que, pasara lo que pasara, tendrían algo que llevarse a la boca cuando el mar se volviera en su contra. En las siguientes historias veremos cómo estas técnicas, combinadas con pura astucia, les permitieron sobrevivir a viajes que habrían matado de hambre a cualquier otra tripulación menos preparada. Si bien las técnicas de conservación eran esenciales, había otro factor clave que explicaba por qué la comida pirata rara vez se echaba a perder: la diversidad de provisiones y la elección estratégica de cada alimento. Los piratas no se limitaban a cargar sus barcos con cualquier cosa que encontraran. Antes de zarpar, analizaban cuánto tiempo estarían en alta mar, qué rutas seguirían y qué oportunidades tendrían de reabastecerse. De esa planificación dependía, en gran parte, la supervivencia de todos. Uno de los alimentos más valiosos a bordo eran las legumbres secas: lentejas, garbanzos y frijoles. No solo se conservaban durante meses sin perder sus propiedades, sino que también eran una fuente importante de proteínas y fibra. Su versatilidad era otro punto a favor, ya que podían hervirse para hacer sopas espesas o mezclarse con carne salada para variar un poco el sabor. Aunque la cocción en un barco no era tarea fácil, con el vaivén constante y el riesgo de que el fuego se apagara, las legumbres ofrecían un alimento nutritivo que soportaba bien el paso del tiempo. El arroz era otro tesoro en la despensa pirata. Ocupaba poco espacio, podía almacenarse en sacos sellados y, una vez cocido, alimentaba a varios hombres con facilidad. Además, su sabor neutro ayudaba a disfrazar otros ingredientes menos apetecibles. Por ejemplo, si la carne salada estaba demasiado fuerte o el pescado seco demasiado duro, una mezcla con arroz lo hacía más digerible. Eso sí, el arroz tenía un punto débil: si se mojaba, se arruinaba por completo. Por eso, lo guardaban siempre en lugares elevados y bien protegidos. En cuanto a endulzantes, la miel jugaba un papel fundamental. No solo servía para mejorar el sabor de ciertos alimentos, sino que también era un conservante natural. Los piratas la usaban para recubrir frutas secas o incluso para proteger trozos de carne, ya que la miel inhibe el crecimiento de bacterias y mohos. Este truco les permitía variar un poco la dieta y disfrutar de un toque dulce en medio de tantos sabores salados y amargos. La fruta seca, como pasas, ciruelas y dátiles, era otra de las joyas de la despensa. Ligera, fácil de almacenar y resistente a la humedad si se guardaba correctamente. Aportaba energía rápida y vitaminas esenciales. Aunque las cantidades solían ser limitadas, estos pequeños bocados eran un lujo que se repartía en momentos clave, como después de una tormenta o al final de un día de trabajo especialmente duro. Por supuesto, no podía faltar el queso curado. A diferencia de los quesos frescos, que se estropeaban en pocos días, los quesos duros y bien madurados podían durar semanas e incluso meses sin perder su sabor. Muchos piratas los recubrían con cera para prolongar aún más su vida útil y protegerlos de la humedad. Comer un trozo de queso con bizcocho duro y un poco de carne salada podía parecer simple, pero para un marinero exhausto era un banquete. Sin embargo, la verdadera magia estaba en cómo combinaban estos alimentos para maximizar su duración. Por ejemplo, si un barril de carne salada ya estaba cerca de su límite de consumo, se mezclaba con legumbres y especias para disimular cualquier cambio en el sabor. Así, incluso si la carne no estaba en su mejor estado, seguía siendo comestible. La creatividad culinaria era tan importante como la habilidad para manejar un sable. Otro elemento esencial era el uso de especias.
Aunque costaban caro, muchas veces se conseguían como botín en los saqueos. La pimienta, el clavo y la canela, además de dar sabor, ayudaban a conservar los alimentos gracias a sus propiedades antimicrobianas. Los piratas sabían que un poco de especia podía hacer que una comida insípida o ligeramente pasada fuera mucho más aceptable para el paladar. El ron, aunque famoso como bebida, también tenía su papel en la conservación. A veces se usaba para marinar carne o pescado antes de cocinarlos, lo que ayudaba a eliminar bacterias y aportaba un sabor fuerte que enmascaraba cualquier defecto. Además, en situaciones extremas, el ron servía para desinfectar utensilios de cocina o incluso pequeñas heridas, demostrando que nada a bordo era de uso único. El control de plagas era otra batalla constante. Las ratas y cucarachas podían arruinar provisiones enteras en cuestión de días. Para mantenerlas a raya, los piratas usaban trampas rudimentarias, mantenían los alimentos en recipientes sellados y, en algunos casos, llevaban gatos a bordo como cazadores oficiales. Estos felinos no solo eran útiles, sino que también servían de compañía en los largos viajes. A todo esto se sumaba el hecho de que los piratas nunca dependían de una sola fuente de alimento. Siempre que podían, complementaban su dieta pescando o cazando aves marinas. Algunas tripulaciones llevaban redes para capturar peces voladores, mientras que otras aprovechaban las escalas en islas para recolectar cocos, cangrejos o huevos de aves. Este aporte fresco no solo mejoraba la moral, sino que también ayudaba a prolongar las reservas almacenadas. Por supuesto, todo este sistema de conservación no era infalible. Había ocasiones en las que un barril entero de carne se echaba a perder, o un saco de arroz se llenaba de insectos. En esos casos, no había otra opción que deshacerse del alimento contaminado, aunque eso significara pasar hambre. La disciplina y la vigilancia constante eran, por tanto, tan importantes como la técnica. La confianza entre los miembros de la tripulación también jugaba un papel en el cuidado de la comida. Un pirata que robaba más de su ración o descuidaba su turno de vigilancia sobre la bodega podía enfrentarse a castigos severos. Mantener el orden en este aspecto era tan vital como en el combate, porque cualquier fallo podía significar la ruina para todos. En este punto es fácil entender que la comida para un pirata no era simplemente un recurso, era una cuestión de poder y supervivencia. Quien controlaba la comida, controlaba la moral y, en muchos casos, la lealtad de la tripulación. No era raro que un capitán asegurara su autoridad compartiendo un manjar especial en momentos clave, demostrando así que cuidaba de sus hombres. Por eso cada técnica, cada truco y cada alimento elegido formaban parte de un sistema perfectamente adaptado a la vida en el mar. No era una cuestión de suerte, sino de experiencia acumulada, disciplina férrea y un profundo entendimiento de cómo el océano podía ser tanto un aliado como un enemigo. Uno de los aspectos menos conocidos pero más fascinantes de la alimentación pirata era la capacidad de improvisar soluciones en medio de crisis. Cuando una tormenta rompía barriles o el agua salada se filtraba en la bodega, no había tiempo para lamentarse, había que actuar. En algunos casos, los piratas recuperaban parte de la mercancía y la secaban al sol, aunque esto implicara permanecer expuestos en cubierta durante horas, soportando vientos helados o calor abrasador. La prioridad era evitar que las reservas se perdieran, incluso si eso significaba arriesgar el propio cuerpo. Entre los alimentos que mejor resistían estas emergencias estaba el bizcocho duro, una especie de galleta compacta hecha con harina, agua y sal. Su textura era tan rígida que, en ocasiones, había que golpearlo contra una superficie dura para romperlo. Sin embargo, podía durar meses e incluso años sin echarse a perder siempre que se mantuviera seco. Muchos piratas lo remojaban en caldo, ron o agua para ablandarlo antes de comerlo, ya que morderlo directamente podía incluso dañar los dientes. El pescado seco era otro aliado en estas circunstancias. Bacalao, arenque y otros peces se conservaban mediante salado y secado al aire. Esto no solo prolongaba su duración, sino que también lo hacía más ligero y fácil de transportar. En días de calma, algunos piratas se dedicaban a preparar pescado extra para aumentar las reservas, colgándolo en cuerdas tensadas a lo largo de la cubierta para que el viento marino hiciera su trabajo. La carne salada, especialmente la de cerdo, era tan habitual que prácticamente definía la dieta de muchas tripulaciones. Aunque su sabor podía ser excesivamente fuerte y requería un largo remojo antes de cocinarse, su durabilidad era incomparable. Un barril bien sellado podía alimentar a decenas de hombres durante semanas. La sal no solo preservaba la carne, sino que también ayudaba a reponer electrolitos perdidos por el sudor durante el trabajo en cubierta.
Dentro de la bodega, el orden y la ubicación de los alimentos seguían una lógica estricta. Los productos más resistentes se colocaban en zonas de difícil acceso para que no se usaran antes de tiempo, mientras que lo que debía consumirse pronto se mantenía al alcance. Esto requería que uno o varios miembros de la tripulación se encargaran exclusivamente de la gestión de las provisiones, vigilando que las raciones se repartieran de forma justa y que nada quedara olvidado hasta estropearse. El agua dulce era un asunto aparte. Aunque no era un alimento, su conservación era igual de vital. Se almacenaba en barriles de madera que, con el tiempo, podían desarrollar moho o mal olor. Para prevenirlo, algunos piratas añadían pequeñas cantidades de ron o jugo de cítricos, lo que ayudaba a mantener el agua potable por más tiempo. Esta práctica también reducía el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, un peligro constante en alta mar. No se puede hablar de conservación sin mencionar el papel de las plantas medicinales. Algunas tripulaciones llevaban hojas secas de hierbas como la salvia o el tomillo, que no solo daban sabor a las comidas, sino que también ayudaban a combatir infecciones y problemas digestivos. Estas hierbas, al ser secas, podían guardarse durante meses sin perder sus propiedades, convirtiéndose en un recurso doblemente valioso. En cuanto al comercio, muchos de estos alimentos se obtenían como botín de otros barcos o en puertos estratégicos. Los piratas sabían que un cargamento de especias o miel podía ser tan valioso como el oro, no solo por su precio en tierra, sino por el impacto que tendría en su calidad de vida durante las travesías. Robar comida no era un acto secundario, era parte esencial de su estrategia de supervivencia. La moral de la tripulación estaba directamente vinculada a la calidad de la comida. Una dieta variada, aunque modesta, mantenía a los hombres motivados y reducía las tensiones. Por el contrario, comer siempre lo mismo o, peor aún, pasar hambre, podía generar conflictos graves. No era raro que motines se originaran no por desacuerdos en el rumbo o en la distribución del botín, sino por la gestión de las provisiones. Es aquí donde entra en juego la astucia de los capitanes. Algunos guardaban ciertos alimentos de lujo para ocasiones especiales, un trozo de queso, un puñado de frutas secas o un poco de ron extra repartido después de una batalla exitosa. Estos gestos fortalecían la lealtad de la tripulación y recordaban a todos que, incluso en un entorno tan hostil, había espacio para pequeños placeres. Además, el hecho de que la comida rara vez se echara a perder no significaba que fuera siempre deliciosa. Muchos platos eran extremadamente salados, otros estaban secos hasta el punto de ser difíciles de masticar, y algunos tenían un sabor rancio que ni las especias podían ocultar. Sin embargo, para un pirata hambriento, cualquier cosa que llenara el estómago y mantuviera la fuerza era bienvenida. Uno de los trucos más ingeniosos que usaban era el intercambio de alimentos con otras embarcaciones. Aunque los piratas tenían fama de atacar a todos, en realidad no siempre lo hacían. Si se encontraban con pescadores o mercantes dispuestos a negociar, podían cambiar parte de su botín por comida fresca o por productos que no tenían en ese momento. Esta práctica ayudaba a mantener las reservas variadas y a reducir el riesgo de deficiencias nutricionales. En última instancia, la razón por la que la comida pirata casi nunca se echaba a perder radicaba en una combinación de factores. La selección cuidadosa de los alimentos, las técnicas de conservación probadas, el control estricto de las raciones, la vigilancia contra plagas y la capacidad de adaptarse rápidamente a los imprevistos. Era un sistema que había evolucionado a base de necesidad y experiencia, donde cada error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, mirando hacia atrás, es fácil romantizar la vida de un pirata, imaginando banquetes bajo la luz de las antorchas o festines tras un gran botín. Pero la realidad era mucho más dura. Cada bocado era el resultado de planificación, trabajo y, muchas veces, sacrificio. La verdadera hazaña no era solo conquistar mares, sino hacerlo sin que el hambre los venciera antes. Así que la próxima vez que escuches una historia de piratas, recuerda que su éxito no dependía únicamente de la fuerza o la suerte, sino también de algo tan simple y tan vital como la comida que llevaban a bordo. Porque, en alta mar, un barril bien conservado podía ser tan valioso como un cofre lleno de oro. Y si quieres descubrir más secretos de la vida real de los piratas, esos detalles que el cine rara vez muestra pero que cambiaron la historia de la navegación, suscríbete ahora y acompáñanos en los próximos viajes por el pasado. El océano aún guarda muchos misterios y aquí los vamos a revelar todos.